no saben la emoción y lo lindo que es escuchar de ustedes y ver de ustedes todo el engagement o el interés que ha habido con respecto al curso que estamos ofreciendo en Right Now Media de Consejería Bíblica. Es un curso pequeñito, no es nada, digamos, así como de horas. Entiendo que creo que de hecho en total es como de 1 hora. Entonces es como con clases pequeñitas que habla de diferentes cosas, pero lo que me gusta mucho de ese curso en realidad es que vamos, o sea, estamos tocando casi que como los temas o el índice principal de la consejería bíblica. Entonces hablamos de muchos temas de una manera resumida, de una manera fácil de procesar y de entender. Y si quien quiera elaborar más y aprender más, ya sabe, perfectamente puede meterse a ver los institutos que yo recomiendo para estudiar consejería bíblica y ya entrar con mucho más detalle en cómo trata eso. Pero yo quisiera como que ojalá fuera como un curso de Right Now Media, donde las personas puedan como tener degustar un poquito de qué se trata realmente la consejería bíblica y con eso ya decidir, ¿verdad? Si le gustaría meterse más en el tema o no. Entonces, si les explico, Right Now Media es como un Netflix que está dirigido específicamente a las iglesias, no a las personas individuales, sino a las organizaciones de iglesia. El monto es muy accesible para poder pagarlo y una vez que una iglesia se afilia o paga, digamos, el monto mensual, todas las personas, los miembros de esa iglesia tienen acceso a Right Now Media, entonces vale mucho la pena. Ahora, algo que quiero aclarar, que quiero recordarles para las personas que les interesa aprender más sobre consejería bíblica, no todos los lugares que dicen que dan consejería bíblica, dan consejería bíblica. Por favor, entiéndalo. Por favor, entiéndame. ¿Ok? O sea, hay personas, por ejemplo, que me han dicho que han llevado cursos en diferentes institutos. Hay uno, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica está el seminario de CEPA. Y el seminario de CEPA no da consejería bíblica, pero ellos tienen un certificado que se llama consejería bíblica. Y no es consejería bíblica, friends. O sea, yo lo sé porque conozco el programa. Y traté de que fuera consejería bíblica, traté de conversar con personas que tal vez tenían influencia para poder hacerlo realmente consejería bíblica, pero no hubo mucho acceso. Entonces, de ahí hay gente que dice que es, pero en realidad es una combinación de consejería, de psicología con un poquito de Biblia y así. Es malo eso. Bueno, o sea, depende de tu postura, depende de lo que quieres en formación. Yo no estoy diciendo que es completamente inútil, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, recientemente cuando hablé con alguien ahí que fue maestro allá en ese seminario, por ejemplo, y pues me cuenta que dio cursos en este seminario, pero ahorita en estos momentos reconoce que no sabe nada de consejería bíblica. Imagínense, dio cursos específicos de ciertos temas particulares, pero no tiene formación en consejería bíblica, no ha leído material de consejería bíblica, pero ellos lo llaman consejería bíblica. Y así hay muchos seminarios. Y la realidad es que la idea de la consejería bíblica, sí hay como muchas definiciones, muchas personas dicen que es una cosa, que es otra cosa, pero bueno, yo quisiera que ustedes confíen en la que tiene la maestría. Eso es lo que... Vea, friend, yo podría decirle que yo no soy experta en el 99.9% de los temas y cosas que existen en el planeta Tierra. Yo no sé nada de nada, pero sí le puedo decir que sí conozco la consejería bíblica y que sí sé lo que es y lo que no es. Entonces, en ese puntico, solo en ese, ahí yo sí le puedo decir, vea, confíe en lo que uno le está diciendo, porque no es cuento, ¿me entiende? Yo he hablado muchas veces que, o sea, de nuevo, no es para criticar, no es para decir, hey, esto es pésimo, esto es aquello, o sea, yo creo que no es que los institutos, ¿verdad?, que dicen que dan consejería bíblica, pero que no lo dan, lo estén haciendo a propósito o estén siendo, digamos, adrede, engañosos. Creo que hay diferentes definiciones y eso lo puedo entender, pero creo que están equivocados. Entonces, bueno, usted puede tomar mi palabra, no la puede tomar como usted quiera, pero bueno. Que va a ser inútil y completamente terrible estudiar en
que no le recomiendo. Posiblemente no, posiblemente usted va a recibir mucha bendición, pero de que hay personas que han salido de institutos como esos y luego me escriben y me dicen: Alejandra, porque yo nunca había escuchado esto que usted está hablando, no tengo idea de lo que usted está diciendo, esto suena mucho más bíblico que lo que yo escuché en el seminario donde estudié. Y entonces usted me va a escuchar decir: ve, yo se lo dije, pero este no hizo caso. Bueno, ahí se lo dejo. La otra cosa que les iba a contar, me gustaría hablar de dos temas. El tema de bueno, tal vez mañana les hablo, o de venida, cuando venga de venida tal vez les hablo de eso. Pero me gustaría hablarles de un post específicamente de consejería bíblica que a mí me ha parecido problemático, muy problemático. Y de hecho, en el webinar que hice recientemente para Right Now Media, hablé de ese post y se los voy a pegar aquí para que ustedes lo vean, porque está público. Entonces, digamos, cuando hay un post público, ¿verdad? Yo creo que, y vamos a hacer una respuesta pública, yo creo que es necesario que demos el crédito de ese post. Las personas que estén en desacuerdo, ¿verdad?, con mi opinión, pueden ver el post y perfecto, o sea, estar de acuerdo. Las personas que digamos que tal vez puedan ver esto y decir: ay, Alejandra aquí está haciendo problema, ¿verdad?, aquí está haciendo bronca, está desprestigiando a otra persona. No, para nada, Frank. O sea, quiero que usted entienda que yo no estoy desprestigiando, o no, mi intención de ninguna manera es desprestigiar a nadie. Yo creo que todos somos hermanos en el Señor, todos estamos buscando honrar al Señor y lo hacemos con la mejor de las intenciones, y al mismo tiempo necesitamos reconocer que a veces podemos dar opiniones o hablar de ciertos temas que no conocemos bien, y la realidad es que a veces puedo tal vez pecar en lo mismo, o sea, o cometer el mismo error, ni siquiera pecar a propósito. O sea, si vos me pones a hablar a mí de griego y hebreo y de traducción, yo no sé nada de eso, no tengo idea. Entonces yo no me voy a meter a hablar de un tema que yo no conozco, me explico. Mejor yo de eso me quedo apartadita, porque si usted me pone a decir: bueno, vea, la palabra griega dice que significa tal cosa, yo lo único que puedo hacer es ir a preguntarle a mi marido, que es el experto en eso. Pero yo puedo reconocer, porque sé lo que es estar a la par de alguien que sí es experto en eso, como que me confronta mucho darme cuenta como: mira, ok, mejor no doy opiniones en este tema, porque yo sí que no sé mucho. Entonces, ahí es donde yo creo que todos debemos de considerar cuidadosamente, ¿verdad?, cómo hablamos de ciertas cosas, porque si no tenemos formación, o si no hemos estudiado a fondo el tema, o si hemos recibido solo información sesgada, entonces pues es un poco difícil, ¿verdad? Yo no me pondría, digamos, a hablar contrariamente sobre algo que yo no conozco. Como les digo, solo yo me limito a mi campo, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí creo que es importante abordar esto, porque sí es lo que añade, digamos, problema de interpretación con respecto a lo que se trata realmente la consejería bíblica. Entonces, bueno, como les decía, quiero hablar de este post y ha circulado, me lo han enviado varias veces y creo que toca temas muy sensibles: consejería, ansiedad, fe, el rol de la Biblia en todo esto. Y quise detenerme a hacer esto porque creo que estos temas tienen implicaciones muy reales para muchas personas en la iglesia. No son asuntos teóricos, y estamos hablando de cómo tratamos el sufrimiento, cómo acompañamos al hermano herido, cómo entendemos a Dios en medio de la angustia, y eso no se puede de ninguna manera abordar a la ligera. Entonces, si quiero explicar algo importante, ¿verdad? Esto no es de ninguna manera en defensa de la psicología secular. En mi canal yo he explicado muchas veces que tiene deficiencias importantísimas la psicología secular, y no podemos dejar eso de un lado. De hecho, en mi canal he hablado muchas veces sobre las limitaciones, sobre los peligros que encuentro que tiene, y asumir una cosmovisión humanista sin filtro bíblico es peligroso.
Y pueden encontrar, digamos, varios de estos videos donde toco estos temas con profundidad. Pero también me parece importante decir algo más personal, que es un poco lo que les decía anteriormente, pero lo voy a repetir porque sí creo que ya entrándole a este tema, en general creo que es importante. Yo no suelo hablar, digamos, como de mucho de los credenciales, de mi experiencia, porque sinceramente no creo que eso es lo que define algo que sea verdad o no. Pero en este tema en particular, sí creo que es responsable decir que de lo poco que puedo tener de conocimiento en esto, pues practico consejería bíblica desde el 2016, tengo una maestría en este campo, ¿verdad? Mis profesores fueron algunos de los pensadores más reconocidos y respetados en la materia, y no estoy hablando de profesores que me tocó nada más leer sus libros, estoy hablando de profesores y de personas que conocí directamente. Y que incluso aconsejaron a mi esposo. Por ejemplo, Ed Welch, que es un famoso escritor y pensador del tema, fue consejero de Stefan por más de 2 años. Entonces he visto de cercanía también un proceso de consejería con él. Mike Emlet, tuve el placer y la bendición y el privilegio de conocer a David Powlison. David Powlison, incluso, todo lindo, tengo un recuerdo muy muy especial de él, donde él me dijo algo como: Alejandra, usted por su personalidad podría decir cosas en consejería a su aconsejado que yo jamás podría decirles y que ellos no tomarían bien si yo lo dijera. Pero por tu personalidad y tu forma de ser, como you can get away with a lot of things. O sea, puedes decir cosas que no podrías decir diferente. Que otros consejeros no podrían decir. Y fue tan lindo, tan especial, porque fue como un ánimo, ¿verdad?, de mi personalidad, que tal vez no es como tan pasiva, tan tranquila, tan callada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sí, digamos, a veces yo sentía como que tal vez soy demasiado loca y también tal vez demasiado explícita en lo que quiero decir y demás. Y David, tan lindo, como que tomó ese espacio para animarme. En fin, hice mi práctica profesional también con Ellen Dykas, y Ellen Dykas es una maestra con décadas de experiencia en temas de sexualidad bíblica. Trabajé y serví junto a Harvest USA, que es una organización profundamente comprometida con la visión conservadora dentro del mundo reformado de la sexualidad, y he estudiado y vivido de cerca lo que es la consejería bíblica compasiva, profunda, centrada en Cristo. Y además de eso, tengo entrenamiento en psicología secular, en diferentes áreas, talleres, cursos, etcétera, que he llevado, ¿verdad? Entonces, no solo he leído psicología en general, porque a mí siempre me ha gustado aprender sobre ese tema, entonces lo había leído desde antes de ser creyente, después de ser creyente seguí leyendo, e incluso llevé el comienzo de una maestría en terapia familiar sistémica. No la terminé porque quería consejería bíblica y eso no era consejería bíblica. Entonces, cuando descubrí que existía la consejería bíblica, me salí de esa maestría y entré en la consejería bíblica. Y además de eso, después he llevado cursos varios de trauma. Estoy certificándome como terapeuta MDR. También terapia de juego, play therapy. ¿Qué más? He llevado varias cosas. Comunicación interpersonal, que eso no es tanto psicología, pero sí, también, ¿verdad? Llevé todo un entrenamiento, etcétera. Entonces, digamos, la formación que yo recibí primeramente fue consejería bíblica, y después de eso pasé, digamos, un poco a aprender más de qué es lo que hay en la secularidad, ya un poquito más formal, con estos cursos y talleres que les cuento. Y entonces, entrando con el lente y la óptica y el filtro bíblico, ha sido súper útil poder discernir entre lo que realmente cabe dentro de un cuarto de consejería cristiana bíblica, o lo que es ya, digamos, un abordaje que parece bíblico pero no lo es, o abordajes, o sea, porque son psicólogos cristianos, dizque incluyendo ahí, digamos, sus creencias, pero en realidad no están involucrando ni dependiendo de la palabra de Dios para acompañar en todas las circunstancias que las personas necesitan trabajar. Y al mismo tiempo también he visto los consejeros bíblicos, o personas que se dicen llamar consejeros bíblicos, que en realidad tienen esta perspectiva que en mi opinión es bastante limitada
e incluso antibíblica de lo que es la consejería bíblica. Entonces siento esa responsabilidad, ¿verdad? De decirles lo que pienso sobre un post. Ahora bien, quiero comenzar con lo más fundamental. ¿Qué es y qué no es la consejería bíblica? ¿Okay? Porque sinceramente no sé qué es lo que muchos imaginan cuando escuchan ese término. Por la manera en que hablan, parece que creen que simplemente citar versículos, evitar términos seculares, orar por la persona y tratar de convencerla de que crea algo que dice la Biblia. Pero esa visión es incompleta y en muchos casos profundamente dañina. La verdadera consejería bíblica, la que enseñan instituciones como ACBC, que es de hecho una de las más conservadoras, y otras escuelas muy confiables, ha crecido y madurado muchísimo, ¿okay? Los pensadores más respetados en el campo han descubierto que, y digo descubierto de una manera muy literal, o sea, han descubierto esto, la Biblia, han mostrado esto desde la Biblia, que la Biblia enseña que el corazón humano es sumamente complejo y se necesita sabiduría, tiempo y discernimiento para ayudar a contextualizar las verdades y principios en la vida de una persona. Cuando reducimos todo a tienes que confiar más o eso no es bíblico porque es un término del mundo, estamos abandonando la responsabilidad pastoral de acompañar, entender y en serio pastorear con verdad y con gracia. Con todo respeto y reconociendo que los corazones de las personas no se reflejan siempre en lo que dicen y entendiendo que tal vez hay más detrás de lo que tal vez se piensa detrás de ese post que se hizo. Lo que sí puedo decir es que así como at face value, de entrada, o sea, simplemente leyendo el post, que es realmente lo que muchas personas van a hacer, encuentro que esa perspectiva o esa explicación es reducida, es empobrecida y hasta moralista. Y la verdadera consejería bíblica no es eso, sino que honra la complejidad del corazón humano. Necesitamos profundidad, paciencia, teología sana, mucho discernimiento. Proverbios 25 es uno de mis proverbios preferidos porque dice: como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre entendido lo sacará. La consejería bíblica no rechaza la verdad que puede venir de fuentes no bíblicas. Una de las cosas más graves para mí que se comunican en este post es que si algo no viene explícitamente de la Biblia, entonces no puede ayudarte. Pero eso es ignorar la doctrina de la revelación general. Dios nos habla en su palabra. Esa es la revelación especial, ¿okay? Esa es la doctrina de la revelación especial y la revelación general. Pero también se ha dado a conocer en la creación, en la razón, en la conciencia humana, en el orden del mundo en el que vivimos, aunque esté caído, ¿okay? Y el hecho de que una categoría, por ejemplo, como tener trastorno de déficit atencional, o la ansiedad social, o el trauma, ¿verdad? Que todas esas categorías vengan de un campo secular no significa que sean antibíblicas. Puede ser una herramienta muy útil si se interpreta y se usa desde una cosmovisión bíblica. Tenemos que entender que hay personas, sí, seculares, que no les importa nada de Dios, pero que se han sentado a estudiar, a observar, a caracterizar diferentes tipos de luchas que todas las personas viven, porque no hay prueba o dificultad que no sea común al género humano. O sea, todos vivimos cosas muy similares en diferentes circunstancias y contextos. Y esas personas han dedicado su tiempo, su pasión, su dedicación a observar todas las personas con depresión, cómo lucen, qué son usualmente los comportamientos, los sentimientos, las emociones que tienen, cómo se ve usualmente cuando una persona está viviendo una depresión. ¿Qué tipos o categorías podemos ver? Bueno, desde lo secular se utiliza, ¿verdad?, la expresión de síntomas, ¿verdad? ¿Qué síntomas presenta? Pero en el fondo es eso, es qué son todas las diferentes experiencias que esa persona tiene, y rechazar simplemente esa categoría, simplemente porque viene de gente no creyente y porque no están sacando un versículo bíblico para explicarte sobre la depresión,
no quiere decir que vamos a rechazar por completo lo que nos están diciendo. Lo que sí es un problema es la solución que resuelve, o incluso cómo vivimos en medio de eso. Porque también ese es el otro problema que tiene el post, pero bueno, no me voy a meter en eso todavía. Porque en realidad la consejería bíblica ni siquiera busca primordialmente la solución. No es que no le importe, por supuesto que un consejero bíblico quisiera poder ayudar a una persona a que no viva sufriendo y pasándola difícil, pero no es el propósito principal. El problema no es usar términos modernos, el problema es usarlos sin discernimiento. La consejería bíblica madura puede usar categorías modernas, diagnósticos clínicos incluso, o herramientas prácticas sin perder el fundamento de Cristo y en la Escritura. Y no necesitamos santificar con cada término, pero sí tenemos que evaluarlo si nos ayuda a ver al ser humano como Dios lo ve, integral, caído, redimible, amado, responsable también, ¿verdad? Y nos ayuda a definir si realmente incluso ese diagnóstico es lo que la persona está viendo o no. Yo he trabajado con muchas personas, friends, muchas personas que vienen con todo tipo de diagnósticos psiquiátricos, y cuando trabajamos el problema nos damos cuenta, mira, o sea, en realidad eso no era. En realidad lo que era es esto o aquello. ¿Pero por qué? Porque la persona secular muchas veces viene con ese pensamiento categórico que solo sabe poner a las personas en casillas. También, así como muchos cristianos que promueven la Biblia como la única herramienta, así hay también muchas personas no cristianas que promueven la psicología única herramienta, y entonces todo tiene que caber dentro de sus cuadritos en vez de ver los matices de la experiencia de la persona. Yo no creo que pueda responder a este post en unas solas historias, porque es mucho lo que tengo que decir. Entonces, cuando se me acaben las historias voy a parar ahí y luego voy a continuar mañana posiblemente. Sí, voy a poner todo esto en un solo video, definitivamente, pero bueno, para que sepan. Okay, entonces, algo importante que usted necesita saber es cuál es el verdadero fin de la consejería bíblica. ¿Cuál es el verdadero fin de la Biblia, de Dios para tu vida en medio de tu sufrimiento? Eso es, porque eso es lo que es la consejería bíblica, es tratar de realmente ser bíblicos en cómo ayudamos. ¿Y cómo ayudamos? Es buscando el propósito de Dios en tu vida y cómo Dios está actuando a través de las diferentes luchas que estás viviendo para consolarte, animarte y corregirte. El propósito principal de la consejería bíblica es formar a Cristo en nosotros por medio de una cercanía progresiva a Dios. ¿Okay? Dios puede usar muchas herramientas para mostrarnos áreas de pecado, heridas que necesitamos traer a su presencia, patrones de pensamiento distorsionados, o distorsiones cognitivas, como diría el cognitivo-conductual, ¿verdad? Necesidades emocionales legítimas y relaciones que necesitan también redención, corrección, pero en ese proceso no se hace desde la superficie, se hace con profundidad, con sabiduría, con una visión teológica sólida, sin temer la complejidad y sabiendo que Cristo es suficientemente grande para guiarnos hacia dónde estamos llevando a la persona. Ahora, ¿qué hacemos entonces? La Biblia nos funciona como ese mapa que nos dice hacia dónde vamos y nos puede dar incluso diferentes señalizaciones, avenidas y carreteras para llegar a ese lugar. Pero no es lo mismo leer el mapa que ir en el trayecto y darse cuenta como, mira, ahí hay un puente. Mira, aquí tenemos doble amarilla. Mira, ahí podemos parquear. Aquí podemos parar. Hay que echarle más gasolina al carro. O sea, el proceso para llegar a ese fin puede tener muchos otros detalles y herramientas que nos ayudan a llegar al fin. El fin sigue siendo el mismo. Y esas herramientas deberían de honrar al Señor. Es decir, yo no voy a andar en el camino, en la carretera. Ahorita mi límite es de 65 millas por hora. Yo no voy a ir a 100 por hora. Simplemente no está bien. O sea, el hecho de que yo tenga la herramienta de un motor que es capaz de ir en 140, eso es lo que veo aquí máximo, o mejor dicho, sí, 140, o sea, 200 kilómetros por hora, no quiere decir que yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no honra al Señor, porque me puedo matar,
porque no es lo que yo quiero para este trayecto y para poder llegar bien. Entonces es lo mismo con las herramientas y los procesos que estamos haciendo con la persona. Muchas veces podemos usar herramientas que vienen desde un pensamiento secular, pero lo estamos haciendo no en función del pensamiento y de la filosofía detrás, sino que estamos usando la herramienta en función a lo que la Biblia está llamando a esa persona. Y eso quiere decir que hay muchas cosas, incluso hay algunas herramientas que no vamos a poder usar del todo, porque en su totalidad son pecaminosas. Y hay herramientas que vamos a tener que redimir, que vamos a tener que transformar, que vamos a tener que repensar cómo las utilizamos. Y eso es lo que yo hago con el MDR, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo el MDR no lo utilizo tal cual es el protocolo secular. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental incluir las verdades, la autoridad de Cristo, que sea referente a Él y no autorreferente, etc. Y no solo eso, sino que he formado a varias personas, psicólogos cristianos, que quieren poner en ejercicio su título de MDR, ¿verdad? O su certificación, pero hacerlo de una manera en que sientan que no choca con sus principios y los principios de la persona que está aconsejando, porque eso claramente se siente, y ese es el problema, friends. Todo proceso psicológico que se haga desde la perspectiva psicológica, un cristiano que lo tenga que hacer se va a encontrar con 1001 situaciones donde va a encontrarse como qué hago y qué digo, porque la psicología me dice una cosa y la consejería me dice otra. Es interminable. Entonces es un arte, es una destreza y es una ciencia caminar con las personas desde un punto de vista, digamos, cuando los problemas son digamos, ya más complejos. Porque hay problemas de problemas, ¿verdad, Fren? O sea, hay problemas que requieren un par de sesiones con tu pastor, con una persona sabia en tu iglesia, o varias sesiones. Y esa persona perfectamente puede manejarlo. De hecho, la iglesia está capacitada, más capacitada de lo que cree, en acompañar a un gran porcentaje de las personas que están en esa iglesia. No me refiero capacitada en consejería bíblica, me refiero capacitada en el Espíritu Santo y en el conocimiento bíblico, y solo necesitan entender los detalles de cómo caminar con otros, o sea, simplemente aprender. Un excelente libro que recomiendo para todas las personas en la iglesia es Instrumentos en las manos del Redentor, de Paul David Tripp. Ese libro todo el mundo debería leerlo, y es un libro que va a preparar a muchas personas a poder caminar con otros, porque es un libro maravilloso y es más que suficiente para una gran cantidad de casos. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que está tratando de abordar ese post que les compartí? Que el uso de las palabras seculares como salud mental es un problema. La búsqueda de soluciones fuera de la Biblia. La ansiedad o depresión tienen una raíz espiritual. Es real sufrir, pero la gente se queda ahí. Los cristianos no ven que son llamados a permitir que la Biblia transforme su forma de pensar. La raíz es un problema espiritual, la gente busca paz, pero no la va a encontrar en las soluciones seculares. Y la gente busca filosofías humanas, y eso es un problema. Ok, entonces, ¿cuál es la solución que están proponiendo? Se propone que no le compete a lo secular, ni es válido usar esos términos. Se dice que las soluciones están exclusivamente en la Biblia. Se dice que la ansiedad o depresión tienen todo que ver con no confiar plenamente en Dios, según Filipenses 4:6. Dice también que hay que confiar en Dios y no quedarse ahí, ¿verdad? Hay que ir a la Biblia para que transforme nuestra forma de pensar, y eso nos va a dar la paz que tanto estamos buscando. Ok, eso ahí usa Romanos 12:2. Tenemos que buscar soluciones espirituales, como confiar en Dios y en su palabra. Y entonces usa Isaías capítulo 26 versículo 3. Y la gente recibirá paz si busca a Dios en vez de soluciones seculares. Y debe buscar la consejería bíblica en vez de soluciones humanas. Básicamente esas son las soluciones que ofrece ese post. Ok, primer punto que quiero responder: el problema
de que se use el término de salud mental. Sí, el uso del término de salud mental puede ser problemático, pero no lo es simplemente porque la Biblia no lo mencione. O sea, hay muchos términos modernos que no aparecen literalmente en la Escritura, como discipulado, Trinidad, cosmovisión, y sin embargo expresan conceptos profundamente bíblicos. Lo importante no es si el término está en la Biblia o no, sino si la idea detrás se alinea con la verdad bíblica. Y desde un enfoque positivo, cuando usamos salud mental, queremos hablar de algo muy legítimo, es de pensar con sabiduría, con verdad, con claridad, una persona que piensa de forma saludable, es decir, edificante, que discierne, que está centrada en lo eterno, o sea, una persona que entonces va a ser más capaz de servir a Dios y a los demás, y eso sí que es bíblico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos Filipenses 4:8, que nos llama a pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de alabanza. Proverbios 4:23 nos dice que el corazón, incluyendo los pensamientos, las emociones, la voluntad, ¿verdad? Como lo hablo en mi libro, de ahí mana la vida. O sea, de ahí yo camino según lo que hay en mi corazón. Segunda de Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ahí está hablando de apologética, está hablando, ¿verdad?, de pensamientos que se levantan en contra de Cristo y de que Cristo es quien Él es y demás. Pero creo que podemos reconocer el principio, ¿verdad?, de cómo pensamos realmente nos afecta. Y todo eso es salud mental. Ahora, salud mental según el mundo podría ser, ¿verdad?, como sentirme bien o qué sé yo, pero eso ni siquiera es como una descripción que usted, no es una descripción que usted encontraría en una página de psicología secular. Usted no va a encontrar, bueno, que la persona se sienta bien y se sienta feliz y pueda cumplir todos sus sueños. O sea, eso no es lo que la psicología define como salud mental. Es lo que la Biblia define como salud mental, pero nosotros, claro, incluimos que ese pensamiento no es nada más un pensamiento racional, sano en el sentido de que no está teniendo un montón de distorsiones, etcétera, sino que, ¿cómo definimos nosotros las distorsiones como cristianos? Bueno, que Cristo es Rey. Bueno, que lo que Dios dice es lo que es la verdad y no lo que yo digo. Que cuando Dios me pone un límite en mi comportamiento o en lo que yo puedo o no puedo hacer, esa es la verdad, no como yo me siento. Ahí está la definición diferente de lo que es, ¿verdad?, la salud. Salud, según el mundo, puede ser vive tu vida y ama a quien quieras. Salud. La salud, según la Biblia, no dice eso, evidentemente, ¿ok? Entonces, pero sí podemos ver que esos textos reflejan un valor bíblico de tener una mente renovada y ordenada según la verdad de Dios, ¿ok? Entonces, sí, es verdad que se presenta como una meta de vida, ¿ok? Si estás bien mentalmente, entonces eres una persona funcional, feliz, exitosa, y eso es lo que diría el mundo. Nosotros no decimos eso. No estamos pensando en eso como creyentes. Si lo pensamos, entonces no tenemos claro, ¿verdad?, lo que la Biblia nos está llamando a decir o hacer, sino que estamos absorbiendo, y ahora sí, definiciones no bíblicas de lo que es realmente la salud mental. Entonces, el cristiano no debe perseguir una salud mental aislada, sino una vida íntegra en la que sus pensamientos son conformados a Cristo y su mente renovada para obedecerle, no simplemente para sentirse mejor, que es lo que pensaríamos desde una perspectiva secular. Vamos del segundo punto: buscar soluciones fuera de la Biblia. Ok. Hace poco le mencioné a una amiga que creía que ella podía tener un leve autismo y le animé a averiguar sobre el tema porque podía traer mucho beneficio para sus relaciones interpersonales. Y su respuesta fue: gracias, pero no me interesa. La gracia de Dios ha sido suficiente para tener una vida plena en mis relaciones. Por cierto, que acababa yo de tener un conflicto con ella y ahí fue donde a mí me cayó la peseta que posiblemente había algún autismo ahí por la forma de actuar de ella, que inicialmente a mí me había dolido y me había molestado. Entonces, lastimosamente no se dio cuenta que en realidad incluso ese conflicto que tuvo conmigo, que no era una relación en esos momentos plena y maravillosa, podía tener que ver con eso, y por algo yo se lo estaba diciendo. Pero bueno, lo dejé ahí, pero no pude yo evitar pensar, ¿verdad? Y si la gracia de Dios precisamente se está manifestando en una hermana que viene a ayudarte a ver algo que tú no ves,
Y podría ser que esa gracia tome la forma de una categoría que, aunque venga del campo secular, puede ayudarte a conocerte mejor, amar mejor y caminar con mayor sabiduría y humildad. O sea, sí, el autismo, la depresión, la ansiedad son conceptos del mundo clínico. Pero ¿acaso no creemos que toda verdad, si es verdadera, proviene de Dios? No como una revelación especial, ¿verdad? La escritura, pero sí como parte de esa revelación general. Entonces, ese conocimiento podemos usarlo para entender el mundo caído. Ese post insiste en que la raíz del sufrimiento está en lo espiritual y que por tanto la solución también debe ser exclusivamente espiritual. Confiar en Dios, básicamente. ¿Okay? Leer su palabra, orar, buscar consejería bíblica. Ok, sí, Cristo es suficiente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El Espíritu Santo transforma. Pero la forma en que se plantea esta idea en este post, sin matices, sin contexto, sin reconocer la complejidad de la experiencia humana, puede llevar a confusión, friends. Y eso es lo que a mí me preocupa. Hasta aquí nadie en el campo serio de la consejería bíblica estaría en desacuerdo. O sea, así se lo pongo. Negar cualquier herramienta secular solo porque no aparece en la Biblia es una forma peligrosa de espiritualismo. Me explico, sobre espiritualizar. Y la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos la verdad sobre Él, sobre nosotros, sobre la salvación. Pero eso no significa que lo demás es irrelevante o engañoso por defecto. ¿Okay? Necesitamos ese discernimiento, no aislarnos. Por otra parte, es indispensable entender que todo es espiritual. No hay separación. Cuando decimos que algo es espiritual, no nos referimos a desconectado de lo material o de lo psicológico. Bíblicamente, espiritual es todo lo que tiene que ver con Dios, con su obra, con su gloria, con su diseño. Es un problema cuando separamos lo espiritual de lo cotidiano, de lo cognitivo. Es una visión reducida del señorío de Dios, del señorío de Cristo. 1 Corintios 10:31 dice: sea que coman o beban, háganlo para el Señor y no para los hombres. Vean qué interesante, o sea, hasta lo que comemos es espiritual. Colosenses 3:23 al 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Romanos 8:28 al 29 dice: Dios obra todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. Todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Y cuál es ese bien? Dice en el 29, ¿verdad? Ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, todo lo que está pasando en mi vida, todas las herramientas presentes, todas las luchas, todo lo que estoy viviendo, es espiritual. Entonces, decir que la raíz de mi problema es espiritual es engañoso, haciéndote pensar que es porque hay un pecado en ti y entonces eso es lo espiritual. O es demasiado amplio y entonces no está siendo lo suficientemente explícito, porque qué parte de toda la vida te estás refiriendo de que es espiritual. ¿Me explico? Ok, entonces en el mejor de los casos estamos diciéndole al creyente que debe anclar su esperanza en Dios y no en técnicas humanas. Hasta cierto punto es verdad, la Biblia y las metas, como dije, el mapa nos lleva a ser como Cristo y a acercarnos a Dios cada vez más. Pero la forma en que se escribe en el post, y tal vez esa no es la intención, yo no sé de nuevo cuál es la intención, pero la forma en que se escribe el post, lo que puede entenderse es que básicamente si estás buscando alguna cosa que no sea abrir tu Biblia, orar, ayunar y aprenderte versículos bíblicos y creerle a Dios y cambiar tu forma de pensar según lo que el versículo dice, entonces estás en error. Es como que el proceso se limita a actividades que son literalmente, o sea, las actividades religiosas, las cuales son maravillosas, son necesarias, pero no son la única herramienta que Dios nos ha provisto. Veamos, o sea, 1 Tesalonicenses 5:21 habla de examinarlo todo, de desechar lo malo, retener lo bueno. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo bueno, todo lo que es útil, todo lo que se ha descubierto que nos puede ayudar a vivir una vida en santidad y en el gozo del Señor,
es un regalo del Señor. Por ejemplo, yo así es como lo veo con respecto al EMDR. Y les voy a decir algo con respecto al EMDR, y algunos me van a preguntar qué es, búsquenlo en Google, ¿ok? EMDR, puede buscarlo en Google. Es una herramienta que no se puede utilizar, o por lo menos no creo que se debería utilizar a un cristiano desde lo secular, pero desde la perspectiva cristocéntrica, en la que yo entreno a psicólogos y yo misma la aplico. No solo es una bendición para las personas, es un regalo de Dios, friend. Y yo creo que este tipo de regalos, este tipo de terapias, este tipo de tratamientos, en realidad se parecen tanto, digamos, a lo que es la intimidad con el Señor. De hecho, lo único que tiene el EMDR diferente, en mi opinión, es la estimulación bilateral, que es básicamente la parte somática de tocar, digamos, de tocarse en el pecho, de volver a ver, digamos, tal vez de un lado a otro, o de estimular en las piernas. O sea, estamos incluyendo un aspecto más que lo que se hace, por ejemplo, en sanidad interior, en el método Teofostic, que yo nunca lo he practicado, no estoy entrenada en él, pero lo he visto practicar y lo he recibido. Creo que tiene sus debilidades, pero también tiene algunas fortalezas muy bonitas, como ir con el Señor a lugares y experiencias dolorosas e invitarlo a que hable su verdad. Y eso es lo que hacemos en el EMDR. En realidad ya no es ni EMDR, yo no hago EMDR, yo hago lo que llamo reenmarcado somático bíblico, así lo llamo yo, porque eso es realmente lo que hacemos, e incluimos la parte somática, el cuerpo. Y para mí esta estrategia, que además está incluyendo la realidad bíblica de que somos almas encarnadas, es decir, que nuestro cuerpo es afectado por la caída, y que es afectado también que nuestro corazón está en un cuerpo que también afecta el corazón, y viceversa, donde hay una interacción, una simbiosis, por decirlo así, donde el cuerpo y el corazón humano son uno, y donde Dios llama lo físico bueno y llama lo físico como parte de la creación. No es que algún día, cuando vamos a estar en el cielo, no vamos a tener cuerpos físicos, todo lo contrario, vamos a tener cuerpos glorificados. Entonces veo cómo Dios en esta temporada, cuando el tema de la salud mental secular, el tema de ser más conscientes de los dolores y las heridas, que eso no era tan presente en la época de mi mamá cuando era joven, o de mi abuela, en estos momentos el Señor trae una herramienta que con personas que la practican de una manera cristocéntrica, no solo compite con lo secular y con la propuesta secular, sino que lo mejora, lo hace incluso aún mejor que la herramienta secular. Así de bueno es el Señor. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. En Éxodo 31, note cómo Dios llenó de sabiduría y de técnica a Bezalel y a Aholiab para hacer arte para el tabernáculo. Eran habilidades manuales. Eran algo que usted diría, pero eso es secular. Eso no es de Dios. Eso es porque usted va a hacer arteterapia, por ejemplo. Usted podría hacer arteterapia. Y no, pero eso no viene de la Biblia. En ningún lado dice en la Biblia que usted puede hacer arteterapia. Sí, pero el arte viene de Dios. El cuerpo y la estimulación, y cómo el cuerpo reacciona cuando usted lo estimula en MDR. El Señor así lo diseñó. El hecho de que usted haga ejercicio para liberar el estrés y la ansiedad, salir a caminar porque está sintiendo que le va a dar un ataque de ansiedad, eso se lo dio el Señor. Y eso lo habla la psicología secular. Dormir bien es una necesidad física que en ningún lado dice la Biblia. Vea, cuídese de tener una buena higiene de sueño. No dice en ningún lado eso, ¿verdad? Pero todos sabemos que es importante y todos lo tomamos en cuenta. O sea, ¿qué herramientas sí podemos decir así? Eso está muy bien. Y un pastor o una persona que escribe un post como este diría, bueno, ok, sí, bueno, obviamente dormir bien está bien, ok, pero eso es una herramienta secular. Ok, entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Cómo disiernes o cómo dices que unas sí son espirituales y otras no son espirituales, y a eso no le debería hacer caso y a eso sí? El criterio no puede ser random. El criterio tiene que venir informado. Tiene que venir informado de un conocimiento de la consejería bíblica, de un entendimiento del corazón humano, de una enseñanza y un caminar cristocéntrico, ¿ok? Que en realidad, cuando yo digo eso, yo sé que la gran mayoría de personas ni siquiera saben a lo que me refiero, porque es un concepto tan diferente a lo que estamos acostumbrados en las iglesias, donde lo que nos predican es moralismo
y donde creemos que el evangelio es solo para los nuevos, cuando yo necesito que me prediquen constantemente en la consejería y en la predicación dominical, todos los domingos, que me prediquen a Cristo resucitado y cómo Él obra en mí y cómo yo dependo de Él y de su gracia, etcétera, etcétera. Tal vez debería de ponerles aquí la explicación de qué es la enseñanza cristocéntrica. Ok, se los voy a poner al final para poder parar cuando pare y vaya a ir al baño, se los voy a poner. Pero bueno, en fin, esos son los criterios que nos ayudan. No es nada más decir eso es de Satanás y ya. Yo sé que eso no es lo que dice este post, no quiero como tampoco hacer un hombre de paja, ¿verdad? O sea, yo estoy partiendo de esa publicación en estos momentos para hablar del cómo esto podría ser representativo de muchas otras personas que llegan a extremos como los que estoy describiendo. ¿Ok? Entonces no crea que es que yo estoy acusando todo este post de hacer estas cosas. Lo que estoy diciendo es que es un buen trampolín para hablar del tema en general, porque es que lo veo mucho y hay muy mal entendimiento realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de consejería bíblica. ¿Ok? Entonces, de nuevo, negar lo secular es, irónicamente, una visión, en mi opinión, poco bíblica. ¿Ok? Dios se mueve en todo. La sabiduría general, aunque incompleta, también forma parte de la gracia común. ¿Ok? Entonces, en medio de eso, también hay que reconocer los peligros, claro. De nuevo, como hablé de las etiquetas, esto es algo que me pasó o que me ha pasado también con algunas personas. Por ejemplo, personas que son altamente sensibles. Me ha pasado en algunas personas que tienen la madurez en humildad de recibir la corrección, ¿verdad? Donde yo en algún momento hablé con una muy querida amiga, que sigue siendo una gran amiga, y le dije: Fren, creo que tenés que reconocer que vos, como persona altamente sensible, porque eso es un concepto secular, pero que describe muy bien la experiencia de muchas personas, de hecho un alto porcentaje de la población es altamente sensible, no solo emocionalmente, o sea, la persona altamente sensible también experimenta alta sensibilidad física y demás. Entonces pueden buscar eso en YouTube si quieren aprender más, pero al hablar del tema de la alta sensibilidad, la recuerdo pero muy indignada, porque estaba tratando de levantar fondos para ayudar a alguien y habían personas que simplemente no daban ni siquiera $5. Y entonces me decía: ¿cómo es posible, Alejandra, que la gente sea tan indolente? O sea, ¿qué son $5 para nadie? Todo el mundo debería poder dar, no sé qué, ¿verdad? Y yo le decía: Fren, es cierto, pero digamos, puede ser que hayan personas que ya dieron mucho a otras causas. Puede ser que hayan personas que sienten que por este mes ya esa parte cumplieron con lo que el Señor les había mandado a hacer. Puede ser que el Señor no lo ponga en el corazón de algunas personas y ay, está bien, pero ojo con tu alta sensibilidad, le dije, ¿verdad? Porque por tu alta sensibilidad, tal vez tu compasión tan grande por esta persona te está llevando a juzgar a otros. Te está llevando a asumir, ¿verdad?, que ellos están en pecado, no les importa tanto como a vos, etcétera, etcétera, cuando en realidad no necesariamente ese es el caso. Y fue lindo porque esta persona en su humildad, como logró escuchar y lo pensó y con el tiempo me mencionó y me dijo: vale, o sea, claro que sí, tienes toda la razón, me di cuenta que yo tengo que también ser cuidadosa en cómo pienso sobre la gente, etcétera. Entonces fue muy lindo, pero me pasó también con otra persona altamente sensible que no pudo recibir mis exhortaciones y que en medio de eso estaba viviendo problemas con su pareja, incluso problemas conmigo, ¿verdad? Y no logró escuchar lo que yo tenía que decirle, ¿verdad? Porque creo, eso es mi sospecha, o sea, yo no conozco el corazón de la gente, pero mi sospecha es que había tenía un escudo, ¿verdad?, que decía: es que yo soy una persona altamente sensible, o sea, ¿cómo me vas a hablar así? ¿Cómo no te importa? ¿Cómo lo que a mí me importa es lo más importante? Y esa persona realmente creo que en el fondo su perspectiva era, ¿verdad?, cuiden todas mis emociones porque soy persona altamente sensible. Y es como, bueno, sí, o sea, creo que ahí ya estamos usando la etiqueta como excusa para ponerme yo en el centro y no a Cristo.
Em, y ¿cómo vemos eso? Porque no logramos aceptar cuando alguien me está diciendo algo, porque no reconozco nada, porque yo misma no estoy dispuesta a verme adentro y pensar, ok, ¿será que lo que me están señalando pueda tener algo de verdad? Etcétera. Ven, entonces podemos usar definitivamente las etiquetas, los diagnósticos como excusas y pretexto, pero la consejería bíblica no los rechaza por completo, simplemente llama a tener un pensamiento centrado con respecto a eso y a no permitir que nos lleve a un extremo, ¿verdad? Que no sea nada más como esto no es importante, no es ansiedad, no, nada más tengo que confiar en Dios. También me lleva a decir, ok, ¿será que yo estoy poniendo como excusa, como pretexto, esta ansiedad para continuar cierto comportamiento, para no ver para adentro, etcétera? Entonces, eso es. Ok, les voy a poner aquí los mensajes que le envié a mi amiga. Voy a parar ya ahorita el baño para que puedan ver específicamente a qué me refiero con la predicación, la enseñanza de la consejería cristocéntrica. Acabo de citar una publicación con la cual no estoy de acuerdo, por lo menos de la manera en que está escrita, tal vez hablando con el autor o dando un poquito más de matices, podríamos estar de acuerdo, pero así tal cual como está escrita y publicada, yo no podría de ninguna manera estar de acuerdo. Y bueno, yo empecé esta conversación el jueves. El jueves fue, o el viernes. No, el jueves sí, en la mañana. Voy a poner junto con esta publicación esta otra y vamos a completarlo todo. Entonces voy a continuar a donde quedé y todo eso lo voy a poner en mi canal de YouTube para que usted lo pueda ver y pueda ya verlo todo de corrido si necesita o si le suma. El post, digamos, también como que dice casi como que la ansiedad y la depresión son un problema espiritual. Y para mí esta es una de las afirmaciones más delicadas del post, que la ansiedad o la depresión tienen una raíz espiritual, específicamente una falta de confianza en Dios. Y se apoya en pasajes como Filipenses 4:6, Isaías 26:3, para afirmar que si confías en el Señor, vas a tener paz, y si no, entonces el problema es que sos un incrédulo, básicamente. Es cierto que muchas veces nuestras emociones están ligadas a lo que creemos o dejamos de creer, claro, por supuesto que sí. Todos luchamos con momentos en que la ansiedad nace del control, por ejemplo, o el temor al futuro, del olvido de lo que es la soberanía de Dios. Eso es una realidad, existe, pero hay que pastorearlo y caminamos con eso, claro. Pero reducir la ansiedad y la depresión a solo eso, a un fallo espiritual, es para mí irresponsable y francamente cruel hasta cierto punto, no con una intención mala de la persona que tal vez pueda afirmar este tipo de cosas, pero sí creo que no se da cuenta lo cruel que puede ser. Pero si reducir la ansiedad y la depresión a solo eso, es decir, a un fallo espiritual, para mí es irresponsable y francamente creo que se puede percibir como hasta algo cruel, porque hay personas que pasan por situaciones increíblemente dolorosas que tienen consecuencias muy importantes en depresión y ansiedad. Además, o sea, bueno, no toda la ansiedad es igual, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Hay una ansiedad natural que es buena, como cuando me voy a enfrentar a un examen o a una decisión importante o una pérdida inminente, algo que yo sé que va a ocurrir muy difícil. El mismo Señor pasó por mucha ansiedad cuando sabía que iba a tener que pasar por todo el Calvario. Y
hay trastornos de ansiedad que no responden simplemente a lo lógico de confiar más. A veces ni siquiera hay una causa clara. Personas que tienen ataques de ansiedad intensos, persistentes y biológicamente complejos. De hecho, uno de mis libros favoritos de la ansiedad es en inglés, lastimosamente. Se llama Struck Down But Not Destroyed. Y ese libro es una maravilla porque es como él explica y cuenta que la ansiedad ha sido una bendición en su vida, porque ha sido la oportunidad cada vez que viene el ataque de ansiedad, cada vez que siente que no lo logra, como ha sido una y otra vez la oportunidad de ir al Señor y no se le quita la ansiedad necesariamente, pero lo mantiene dependiente. Lo mantiene dependiente porque lo pone, o sea, le recuerda las verdades de Dios y le recuerda su fidelidad. Entonces, más bien yo diría que de las personas ansiosas con las que yo he trabajado, no todas obviamente, pero muchas de ellas han sido de las personas que más fe tienen, en mi opinión. Porque a pesar del temor que tienen, a pesar de algunos pecados de control, o incluso a pesar de su parte, digamos, orgánica, que no saben por qué está pasando lo que está pasando, se mantienen dependientes del Señor, se mantienen en la fe, continúan luchando para darle la gloria a Dios en medio de sus luchas. O sea, si eso no es fe, yo no sé qué es. ¿Me explico? O sea, la fe no luce como bendecido, prosperado y en victoria todo el tiempo. La fe muchas veces es dificultad y aún así perseverar en esa dificultad en la fe. Mantenerse cerca de Dios y mantenerse firme en lo que creo y en la honra de Cristo. Puede ser que incluso el autor de esta publicación no lo reduciría tanto, no lo sé, pero de nuevo es que cuando una persona se encuentra un post así y tal vez no conoce mucho de consejería bíblica, va a interpretar o va a creer que la consejería bíblica es así de simplista, que eso es una explicación, digamos, así de simple de qué es realmente la lucha que la gente está viviendo cuando tiene ansiedad, cuando tiene depresión. Y decirle a alguien con un trastorno de ansiedad que su problema es incredulidad, básicamente, y simplificarlo a ese punto, para mí lo que hace es aumentar culpa e incluso un aislamiento. No ayuda, sinceramente. También hay que reconocer que vivimos en un mundo caído y eso afecta todo nuestro ser. La caída no solo afectó el corazón del hombre o el alma, ¿verdad? Nos afectó en todo, incluyendo nuestro cuerpo, el sistema nervioso, los hábitos de pensamiento, la forma en que nos sentimos, todo eso está afectado. Y no siempre, además, hay una línea directa entre pecado y un síntoma. A veces hay muchos factores ahí jugando en el proceso. La Biblia manda, y bueno, no solo el Señor, ¿verdad? Vemos que pasó por esto de sentir ansiedad, pero en el momento en que sabía lo que le llegaba y lo que le venía, donde lo vemos llorando lágrimas de sangre, de la angustia. Pero la Biblia también nos muestra a personas fieles en general que sintieron profunda angustia y desesperación. David, por ejemplo, clamó con dolor y decía: me duele la garganta de tanto gritar. Eso está en el Salmo 69, versículo 3. Job maldijo el día de su nacimiento en medio del sufrimiento, ¿creen? O sea, así de fuerte. Elías deseaba morir tras una gran victoria espiritual y Dios no lo reprendió, lo sostuvo con descanso, le dio comida, le dio propósito, envió sus ángeles, imagínense, y él en medio de esa depre que se tenía. Entonces también el estar angustiado y depre puede coexistir definitivamente con una fe que es genuina y verdadera. Y bueno, a eso también le sumamos experiencias que requieren muchísimo más proceso para poder confiar en Dios y descansar en Él.
Y al poner, digamos, de nuevo las cosas de esta manera tan simplista, pareciera ser que es como que de un día para otro. En el fondo, mucho de esto tiene su verdad, porque confiar en Dios siempre nos va a ayudar en nuestra preocupación, en nuestra depresión. Pero cómo llegamos ahí y cuánto tiempo duramos en llegar ahí es lo que se malentiende y se cree que es que debería de ser en mi tiempo, en el tiempo que a mí me gustaría que el aconsejado, que el consultante, que la persona que está buscando ayuda debería de cumplir, digamos, esa fecha límite, básicamente. Pero bueno, pensemos por ejemplo en una persona que haya sufrido un abuso intenso, digamos, desde la niñez. Es importante que tenga fe. Es importante que aprenda a confiar en Dios, pero por supuesto, o sea, es súper fundamental, es clave. Pero especialmente hay que analizar, por ejemplo, su sensación de vergüenza, el maltrato que ha recibido, las creencias que vienen a partir de ese maltrato, las creencias no solo conscientes, creencias que están muy inconscientes, verdades en su mente que cree que son verdad, o sea, cosas que las ve como una verdad y como algo que está plantado en su corazón, que no son verdad y que tiene que poco a poco desarraigar, y eso es un proceso muy difícil, muy doloroso, que toma tiempo, que toma vivir y empezar a aplicar pequeños cambios. O sea, se requiere mucha, pero mucha paciencia. Y yo he recomendado varias veces, y pueden verlo en los recursos que recomendamos en nuestra página web, proyectocoramdeo.com. El enlace está en mi perfil también, si quieren ir a la sección de recursos. Los libros de Diane Lamberg. Diane Lamberg ha escrito libros maravillosos con respecto al tema de la ansiedad. Ella es una experta en el tema, es cristiana, comprometida con el Señor. Ella da conferencias en iglesias y demás. Y muchas personas que han sufrido traumas viven con un sistema nervioso constantemente activado. Su cuerpo literalmente no sabe cómo sentirse seguro. No sabe, en serio, entiéndame cuando le digo que no saben, no tienen la categoría. Han vivido años en un estado de alerta constante. Y en esos casos, por ejemplo, estrategias de calma que promueve, por ejemplo, la psicología secular son fundamentales, absolutamente fundamentales. Aprender a respirar en 4, notar usar los diferentes sentidos para notar diferentes cosas. O sea, hay estrategias específicas que la psicología ha desarrollado hasta cierto punto para poder ayudar a ciertas personas a calmar su cuerpo. Entonces, aprender a desconectar el pasado con el presente es parte del tratamiento de las heridas del corazón, del trauma. Y se trabaja con paciencia, con acompañamiento, con lenguaje nuevo, con el cuerpo mismo, ¿ok? Entonces, a veces necesitamos aprender algo tan básico como cómo se siente en mi cuerpo el hecho de no estar en peligro. Y todas esas estrategias son parte de un proceso profundamente espiritual. Bueno, y está la expresión esta en el post también de que no te puedes quedar ahí, de que, bueno, que casi que, ok, es cierto, hasta cierto punto, de nuevo, respondiendo a la perspectiva simplista que una simple publicación no puede tampoco como dar tanto detalle a lo que quiere decir realmente el autor, pero de nuevo hay que prestar atención a lo que se escribe y lo que se pone ahí afuera, porque puede realmente dar muy malas perspectivas o malas interpretaciones. Entonces, no sé cuál es la intención del autor, pero me preocupa la forma en que se puede interpretar. Entonces voy a abordar según esas interpretaciones peligrosas, ¿verdad? Cuando alguien dice, no te quedes ahí, en el contexto del sufrimiento emocional. Y bueno, eso podría querer decir varias cosas. No te acomodes al dolor como si no hubiera esperanza, ¿ok? No hagas de tu herida una identidad. No rechaces el consuelo de Dios. No te aísles o detengas tu crecimiento espiritual. Digamos, como que eso es un poco como lo que podría interpretarse. Y en teoría esas exhortaciones pueden tener algo de verdad. La Biblia nos llama a seguir adelante, a no vivir centrados en nosotros mismos, a confiar en las promesas de Dios, a perseverar.
Pero ¿qué pasa cuando esa frase se usa como presión en lugar de acompañamiento? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasa cuando se dice sin discernir la historia, la profundidad o el cuerpo que lo está sufriendo? Ahí es cuando esa frase se vuelve peligrosa. Entonces, sí, no te quedes ahí, puede sonar muy bíblico, pero cuando se dice desde la incomodidad, desde la impaciencia o desde el desconocimiento, se convierte en una manera como espiritualizada de decir, ok, apúrese porque el dolor estorba, el dolor hay que superarlo ya, o sea, y puede interpretarse como que si estás ansioso, triste o deprimido, lo que tienes que hacer es simplemente confiar en Dios, seguir adelante y ya. Y la implicación es que sentirse así por mucho tiempo es una señal básicamente de falta de fe, de no ser buen cristiano. Y ese no es el corazón de Cristo. El Señor no vino a urgirle a los quebrantados a salir de ahí. Vino a entrar con ellos en ese lugar, a llevarlos de la mano, a su ritmo, con ternura, hasta que su obra se complete, ya sea en la vida actual o en la vida eterna. Ahora, claro que es cierto que no estamos llamados a instalarnos permanentemente en la desesperación. Evidentemente, la Biblia nos llama a levantar la mirada, a confiar en las promesas, a seguir corriendo la carrera. Pero decirle a alguien que no se quede ahí sin entender por qué está ahí, cuánto le puede estar costando moverse y cómo realmente luce para esa persona confiar, eso no es pastoreo, eso es presión, eso es presionar a la persona, y eso no es a lo que fuimos llamados. De hecho, hay quienes nunca salen de su dolor en esta vida, friend. Y esto es importante decirlo con claridad. O sea, hay personas que van a caminar con Cristo toda su vida con una herida abierta. No porque no tengan fe y no porque no hayan intentado todo, sino porque están en un cuerpo roto, en un mundo caído, esperando una sanidad completa en la eternidad. El Señor ha prometido sanación de nuestras heridas. Pero recordemos que las heridas que se refiere la Biblia y a la cual está hablando en el contexto completo de la Biblia no son mis enfermedades ni mis emociones solamente. O sea, sí, tal vez pueden estar incluidas ahí, pero en el fondo, el core, el corazón del evangelio es sanarme del pecado. Esa es la herida que me lleva a la muerte. O sea, por eso es que las personas empezaron a morirse, porque antes no se morían. Adán y Eva no se suponía que Adán y Eva no era que se suponía que se iban a morir, friend. Adán y Eva iban a vivir toda la vida y toda la eternidad con Dios. Por lo menos esa era la intención. Pero nosotros seguimos creyendo un evangelio terapéutico, que lo que dice es que básicamente Dios te quiere sano y feliz y perfecto. Es un evangelio de la prosperidad terapéutica, eso es lo que es. Y al final, la paz que Dios promete, como la que menciona en Isaías 26:3, no siempre se experimenta como un alivio emocional. A veces luce como simplemente no caer en apostasía, no renegar de Cristo. Y ¿sabe qué? Yo lo he visto. ¿Sabe qué? Con estos ojitos tapatíos, yo lo he visto. Con mis ojitos y con la vida que vivo a la par de una persona que experimenta depresión por 20 años, que no ha sido sanado físicamente, a pesar de que hemos intentado de todo, desde oración de sanidad, desde echar demonios, desde tratamientos médicos, todo. Y es una persona que aún así se ha permanecido fiel adorando a Cristo y no renegando de la fe ni una sola vez, no hablando de ninguna manera de una forma que deshonre a Dios o maltratando al Señor. Perdón, es que el camión del frente está como que lo voy a dar un vueltín ahí raro. Sí, o sea, no actuando de una manera que deshonre al Señor. O sea, es que por eso hablamos de los mártires, por eso hablamos de la gente que murió quemada, que murió perseguida, que murió, o sea, en completo deshonra y acusación por su fe en Cristo, friend. Durante cientos de años ha pasado eso.
Y sigue pasando. En Nigeria, por ejemplo, es el país donde más persecución hay, y en estos momentos son cientos de personas cristianas que todavía hoy están siendo perseguidas y asesinadas en Nigeria. Aún así, el Señor, que es bueno y que es santo, es un Dios que sostiene esa fe, y es lo que hace de ellos absolutos, para mí, héroes de la fe. Entonces, si no todos los creyentes van a tener la misma trayectoria, creo que la Biblia no nos llama a llegar al final de la vida resueltos emocionalmente. No todos van a superar sus heridas pasadas, no todos van a ver avances súper medidos, y tal vez los avances vayan a ser lentos, poco a poco, y está bien. Y poner ese estándar para mí es antibíblico. Y es más una expectativa cultural y de un evangelio de prosperidad terapéutico que una verdad bíblica. El verdadero crecimiento espiritual, en mi opinión, no ocurre por presión ni por fórmulas, sino que ocurre cuando el corazón es tocado por la gracia de Dios, cuando la persona empieza a ver a Jesús como más hermoso y como suficiente en medio del dolor también, ya sea que se vaya o que se quede. Está también esta esta promesa, ¿verdad? Que dice como, transforma tu mente con la Biblia, según Romanos 12:2, y entonces vas a tener paz. Y para mí una parte central de esa publicación es que cita eso para animar a los creyentes a buscar una transformación de su mente a través de la palabra de Dios, y esto lo presenta como si fuera el camino para alcanzar la paz que tanto anhelan. Y ahora, esa exhortación en sí misma no es falsa, en mi opinión. Es absolutamente cierto que la Biblia transforma, que renueva nuestra mente y que nos ayuda a pensar con verdad, ¿okay? El problema no está en la cita, sino en la forma en que se presenta, como si ese proceso fuera suficiente para explicar y resolver, ¿verdad?, todas las luchas emocionales. Y ahí es donde entra el peligro, ¿verdad? Aunque no lo dice explícitamente, pero el mensaje podría ser entendido algo así como, si renuevas tu mente con la Biblia, entonces se te va a quitar la ansiedad, vas a encontrar paz. Y por tanto, si no tienes paz, es porque no estás renovando tu mente. Y eso puede sonar muy lógico, incluso bíblico, pero es una lectura incompleta, yo creo, del pasaje, y una aplicación que yo creo que es potencialmente destructiva, como lo he dicho. O sea, ¿qué dice realmente Romanos 12:2? Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, este versículo no está haciendo una promesa emocional. O sea, no está diciendo que renovar tu mente te va a dar paz emocional inmediata. Está hablando de discernimiento espiritual, de transformación progresiva, de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Es un texto precioso, profundo, pero no es una receta para sentirse mejor. ¿Y por qué es problemático usarlo de esa manera, aunque no se diga explícitamente? Porque se genera una expectativa sutil, que si estoy aplicando este versículo debería sentir paz, que si no la siento la paz, entonces algo estoy haciendo mal yo. Y eso puede hundir aún más al creyente que está luchando con culpa, con ansiedad, con desesperanza, depresión. Entonces, sí, creo que la Biblia a veces nos muestra otras realidades. Por ejemplo, vemos a los salmistas hablando de lo que les duele, y muchas veces, no sabemos realmente cuánto tiempo pasa entre que un salmista está pasándola muy mal y dice, pero tú eres mi roca y mi salvación. No sabemos, o por ejemplo vemos salmos como el 88, que es un salmo comunitario. Vea qué interesante, ni siquiera es individual, es comunitario, de lamento. Y ese lamento no tiene nada de esperanza, ni de que, pero Dios es mi roca y mi salvación. No, es como la oscuridad nuestra única amiga, o la soledad nuestra única amiga. Es una cosa como darkness is my only companion, la oscuridad mi única acompañante. ¿Usted sabe lo que es orar eso en una iglesia? Como llegar con una oración como el Salmo 88 ¿Y qué le dirían los hermanos a usted? Hermana, pero que esa falta de fe, pero ¿cómo va usted a orar así?
espere en Dios. Vea, transforme esa forma de pensar. Es muy doloroso, friend. O te dicen, por ejemplo, vea, es que eso le está mostrando una idolatría. Usted tiene una idolatría con esa pérdida, con esa persona que perdió, con eso, lo que sea, y por eso Dios, vea, le está mostrando. Y es como, un momento, o sea, estoy segura de que usted puede tener muchas idolatrías, y es cierto y todo, pero es el momento. Y no será que también hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para llorar también. Entonces, no apliquemos Romanos 12:2 con esta lectura incompleta del texto y esta aplicación tan riesgosa. La transformación bíblica no siempre se ve como un alivio emocional, como he dicho, y sino más bien con mucha perseverancia y con fe en medio de la dificultad. Entonces, bueno, esta idea de si vas a la Biblia te vas a sentir mejor, me parece preocupante que se venda de esa manera. Las escrituras no prometen un bienestar emocional inmediato, o siquiera prometen un bienestar emocional. A veces vas a tener que vivir con esa herida por siempre. Lo que sí promete es formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que sí promete. La paz que Dios da no siempre es emocional. A veces es una decisión de fe firme en medio de un corazón que está temblando, que está pasándola muy mal. Y reducir la Biblia, y no solo eso, las luchas de las personas. La Biblia es una herramienta emocional, y la lucha de las personas a pecado y se acabó es una perspectiva, para mí, escueta, obtusa. Y no solo para mí, para la consejería bíblica, señoras y señores. No lo digo yo, lo dicen los expertos y la gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar y a desarrollar una filosofía de consejería bíblica completa, matizada, profunda, estudiada y basada en la palabra de Dios. Entonces, por favor, no malentendamos lo que es la consejería bíblica. Es por eso que se hacen en estos momentos todavía contenidos donde se habla como si la psicología tiene un conocimiento especial y la consejería bíblica es para los casitos más sencillitos. Eso no es así, Frey. Eso no es así. Que es que el consejero bíblico, ¿verdad?, acompaña, digamos así, cuando la cosa es como un poquito, como, ¿verdad?, tiene como de nivel 1 a nivel 10, cuando usted llega a nivel 5, ya de nivel 5 en adelante hay que pasárselo a los expertos y a los profesionales. No señores, la psicología no bíblica, la psicología secular, no tiene mejores respuestas, Frank, y se lo dice a alguien que, como lo dije en el principio de estos videos el jueves pasado, ha estudiado también los abordajes psicológicos, que está certificándose en MDR, que ha llevado todo tipo de talleres y ha leído libros. O sea, yo no tengo un título de psicología y no lo necesito, no me interesa, no me interesa lo más mínimo. ¿Y saben qué? La mayoría, no solo la mayoría, todos los psicólogos que trabajan en mi equipo Corandeo, que en realidad no practican psicología, sino consejería bíblica, pero son graduados, especializados en psicología existencial, en cognitivo-conductual, en psicología, logoterapia, todos dirían que para abordar a una persona y para poder realmente trabajar con todo lo que se presenta en la consulta, lo que necesitan es la palabra de Dios, y eso es todo. Las herramientas que vienen de lo secular son útiles, pero no es lo que ellos necesitan. Ahora, la psicología secular puede ser útil para entrar en ciertos campos, para hacer investigación que en realidad se toma más en serio, simplemente porque tienes un título, para entrar a trabajo social o ayudas con el gobierno, sí, o sea, hay cosas útiles que abre puertas, pero para el trabajo y el proceso en sí, la psicología no tiene más conocimiento que la consejería bíblica para dar soluciones. Me explico. Lo que la consejería bíblica le falta realmente, y es real, es el conocimiento y la
sistematización de los problemas, ¿ok? O sea, hay personas, como lo dije al principio de estas miniseries, personas seculares que se han dedicado toda la vida a estudiar un trastorno, el trastorno bipolar. Alguien que se ha especializado toda la vida en observar, en ver, ok, qué es lo que presenta. Y eso dentro de la consejería bíblica no se ha desarrollado de la misma manera. Y ojalá se desarrollara, porque estoy segura, y yo misma lo veo en mi propia práctica, que tenemos insights o cosas que reconocemos porque entendemos a la persona de una manera completa, en relación con Dios, además. Cosas que ni siquiera tuvimos que haber leído, sino que hemos descubierto y nos hemos dado cuenta cuando vemos esos patrones y los vamos trabajando juntos en nuestro equipo de consejería bíblica y de Corandeo. Entonces, más bien lo que deberían haber es más consejeros bíblicos que profundicen y que estudien a fondo, que desarrollen esquemas, ¿verdad? Y que puedan desde la Biblia ofrecer, y desde una antropología completa, puedan realmente ofrecer mejores cosas que lo que la psicología ha podido, claro, en los últimos años, porque se han dedicado solo a eso. Los consejeros bíblicos nos hemos a veces limitado mucho, ¿verdad? Creo que a lo largo de la historia nos hemos limitado porque hemos estado negados a interactuar con las técnicas de estudio y de esquematización de la psicología secular. Entonces, lo que necesitamos es una consejería bíblica más desarrollada, más completa, personas que estén dedicándose a realmente entender mejor al enemigo, por decirlo así, ¿verdad? Que es lo que nos aflige. Y en medio de eso hay que comprender también una cosa muy, pero muy importante, ¿ok? No es lo mismo el consejero bíblico que se forma en un curso de 9 meses, de 3 meses, mucho menos de un mes, que un consejero bíblico que saca una maestría, que hace práctica profesional, ¿verdad? Que tiene mentores, que se sigue formando. Tengamos cuidado en creer que porque yo lleve un certificado de consejería bíblica de 1 año, ya yo puedo tratar todos los casos. Hay que ser humilditos y reconocer que hay cosas que nos sobrepasan porque no la he estudiado, porque no me he metido a investigar, porque no he tenido una formación o una práctica profesional, porque no tengo mentores que me ayuden a repensar lo que está pasando. Y yo no sé lo que no sé hasta que lo sepa. Entonces yo no les vengo a hablar como la que lo sabe todo, pero ¿sabe qué? Yo soy la que lo pregunta todo. Entonces cuando me encuentro con un caso donde yo digo, oh, aquí estas cosas no me están cuadrando como normalmente me cuadrarían, entonces esos son los procesos y las cosas que pensamos juntos, ¿verdad? Como equipo, con mentores, con libros, con investigación, y ahí es donde entonces empezamos a reconocer, ok, aquí tengo un hueco, aquí tengo algo que yo no sé manejar, y no entro tampoco a las reuniones y a la consulta creyendo que lo sé todo y diciéndole a la persona lo que tiene que saber y lo que tiene que entender y cómo yo le voy a resolver su problema en la segunda cita, ¿ok? Sino que uno tiene que llegar con curiosidad, sabiendo que hay muchas cosas que realmente uno no sabe y que este puede ser el caso que te pueda mostrar lo que no sabes. También hay dones, ¿verdad? Recordemos que hay dones. Y así como pueden haber personas que saben tocar guitarra y pueden liderar una iglesia en alabanza, a pesar de que no sean súper talentosas, a pesar de que no tengan una voz espectacular, ¿ok? Pueden hacerlo especialmente cuando hay necesidad y no hay otras personas que tengan más conocimiento, más talento. Está bien, o sea, es una bendición, es una provisión de Dios. A mí me tocó cantar, Fred, imagínense, en la iglesia en la que mi esposo fue pastor, cuando no teníamos grupo de alabanza, a veces me tocaba cantar y ay, Fred, yo no canto así como espectacularmente bien, yo medio canto, ahí me sale algo, o sea, no suena horrible, ¿verdad? Entonces de ahí pues fue una bendición y una provisión de Dios en el momento. Así pasa con muchos que aconsejan bíblicamente en la iglesia, que pueden llegar y pueden suplir la necesidad y Dios lo usa para bendición y para su gloria, y Dios no necesita
un experto en todas las materias para poder bendecir la vida de las personas que están en la iglesia. Pero también, Fren, están los que tienen el don, ¿entienden? Están esos que conocen, que han estudiado música. O sea, pienso por ejemplo en mi amiga Nelly Juárez. Nelly acaba de sacar una maestría y va a entrar al PhD en adoración y alabanza, ¿me entienden? En el seminario bautista, imagínense. Usted sabe la riqueza que esa mujer va a traer a cualquier iglesia en la que vaya a asistir. Usted sabe el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad? Y todo lo que puede aportar cuando esa persona entre al ministerio. Bueno, y ya es parte del ministerio. No solo tiene el don, no solo tiene el corazón, sino que tiene también la formación. Entonces, la responsabilidad y la aplicación se convierte en algo todavía más elaborado. Entonces, hay personas que también en la consejería bíblica vamos a tener el don, vamos a tener la formación y vamos a poder abordar casos que sí, que son más complejos. Entonces, no se puede decir que todos los consejeros bíblicos pueden abordar todos los casos. Podemos decir que la consejería bíblica es capaz de abordar todos los casos, pero no todos tienen la habilidad y la formación y el don para poder tratar todos los casos. Entonces eso, tenemos que ser humildes, reconocer a dónde nos puso el Señor, cómo abrirle paso a los que sí tienen, cómo formar, cómo animar a los que sí tienen el don. Y como los que tenemos el don somos responsables de ser buenos mayordomos, ¿me entiende? Y ahí están los psicólogos cristianos. Ahí es donde entran los psicólogos que estudiaron psicología secular, que son cristianos y que quieren aplicar, ¿verdad? Una psicología bíblica, ¿ok? No una psicología secular. Y eso significa usar la palabra de Dios como su única autoridad por encima de cualquier cosa que te hayan enseñado. Usar la palabra de Dios como la que te da la meta, la que te explica hacia dónde estás llevando a tu consultante, la que guía tus pasos, tus preguntas, los retos que haces a ese consultante, el ánimo que le ofreces, cuándo es momento de animar, de exhortar, de consolar. Todo eso la Biblia te lo va a decir, no lo secular. La psicología cristiana o el psicólogo cristiano que cree que con orar al principio de la sesión porque tiene un consultante cristiano, que cree que sin decir nada en la sesión puede predicar de Cristo porque la persona se va a dar cuenta del amor y de lo escuchado que ha sido, y entonces es una manera de evangelizar, ¿verdad? Y de compartir. Eso no es psicología bíblica. Eso no es honrar al Señor en la consulta, ¿ok? Eso es acomodarse al mundo. Eso es lo que es, ¿ok? Entonces no se engañe, friend. No se engañe, porque usted no está ahí predicando sin decir palabras, y cuando tiene que decir palabras entonces lo va a hacer. O sea, ese dicho famoso, ¿verdad? Predica a Cristo en todo momento, y si tienes que usar las palabras, entonces hazlo. No, señor, ¿qué es eso? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice predica a tiempo y a destiempo. Hágame el favor. La Biblia no está hablando y no está diciendo, o sea, que usted no tiene que decir nada. Además, a usted le están pagando, friend. Vea, fíjese que nadie va a pensar, ay, mira qué lindo, es por Cristo que esta persona me está escuchando, es porque seguro es cristiana, que es tan linda conmigo y me escucha. No, friend, esa persona está ahí para pagándole, está pagándole, está para que usted le escuche. Entonces, si usted no la escucha, esa persona no va a pensar, o la escucha, no va a pensar, ay, qué linda, porque Cristo. No, esa persona va a escuchar, ah, bueno, qué bien, está haciendo su trabajo. O sea, entonces tenemos que tener cuidado, porque hay consejeros bíblicos que creen que pueden manejar casos que no pueden manejar, que no tienen la formación, que no han hecho la tarea, que no tienen la experiencia, que no tienen la supervisión. Y están también los psicólogos cristianos que creen que están haciendo un buen trabajo porque la gente sale de sus consultas sintiéndose más sanas o mejor emocionalmente o lo que usted quiera, y superaron su trauma o lo que fuera, pero finalmente sin Cristo, sin dependencia, sin ser retados, sin realmente haber sido señalados en su pecado también,
sin haber sido exhortados, sin haber sido animados en el amor y en la pasión por Cristo. Y ahí entonces, digamos, se convirtió en una sanidad autorreferente, independiente de Dios. Y lo felicito porque entonces usted acaba de crear un pagano más funcional. Aquí estamos todos en la lucha, aquí estamos todos tratando de ver cómo hacemos, ¿verdad? Cómo avanzamos, cómo lo hacemos mejor. Entonces, de ninguna manera esto es una acusación personal a nadie, pero friends, o sea, tengamos cuidado porque somos engañosos en nuestro corazoncito y necesitamos ser humildes frente al Señor, reconocer lo que no sabemos y poco a poco irnos formando y aprendiendo. Yo voy a hablar más del tema de la psicología secular en los próximos días. Lastimosamente tengo que hacerlo porque ha habido también contenido que ha salido que me ha parecido absolutamente inaceptable, y de gente que conozco y que amo mucho, pero que no estoy dispuesta yo en medio de todo a quedarme callada porque no puedo, friend, no puedo. O sea, es mi llamado, es lo que el Señor a mí me ha mandado a hacer con fidelidad, por encima de las amistades, por encima de lo que sea, friend. Entonces, vamos a hablar de esto en los próximos días, lastimosamente. Posiblemente voy a repetir mucho de lo que acabo de decir ahorita. He esperado porque también quisiera hablar directamente con las personas con las que con respecto a lo que se ha posteado, y no ha habido espacio todavía, no por culpa de nadie, sino porque realmente las agendas no han encajado. Pero digamos, esto es algo que tengo muy pendiente y que planeo hacer, y que ojalá podamos realmente encontrar ese espacio, porque yo no voy a esperar mucho tiempo más. Entonces, en fin, posiblemente voy a repetir mucho de lo que dije ahorita, pero sí creo que es importante responder. Y no solo eso, friends, la verdad es que me gustaría mucho incluso responder con alguno de mis colegas consejeros bíblicos, que son también psicólogos, y compartirles algunos de los comentarios de los que muchos hemos hecho en nuestro grupo de WhatsApp con respecto a los contenidos que han salido, porque ustedes van a ver, friend, van a ver que no soy solo yo. Y nada, bueno, entonces creo que ya acabamos de cubrir todo lo que queríamos cubrir sobre esto. Gracias por escuchar. Si pueden dejar comentarios y darle like, y ustedes ya saben todo el asunto de ayudarle a los creadores y poder ver los anuncios por 30 segundos y luego ya le puede dar skip por 30 segundos, nos pagan, ese tipo de cosas. Usted ya lo sabe, debería decirlo al principio del video, pero bueno, too late. Suscríbase si no se ha suscrito, todo eso que usted ya sabe. Un placer, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima controversia. No sé ni para qué me despido si yo sé que voy a ver sus preguntas y les voy a contestar. Vean, esta es una muy buena pregunta que me están poniendo aquí, entonces la voy a contestar rápidamente, como así en flash. Sí, o sea, claro, hay personas que realmente no se están tratando, digamos, y no están haciendo el proceso que tienen que hacer. Entonces lo que hacemos es animarlas a que hagan un proceso, porque no se trata nada, o sea, aquí estamos hablando de una hermana en la iglesia, pero realmente está yendo a donde una consejería y está recibiendo el acompañamiento que necesita, porque pasar por ese proceso significa, sí, revisar esas cosas del pasado, ver qué es lo que está ocurriendo, y si es un trauma muy serio, la persona con trauma serio muchas veces repite la historia una y otra vez, porque está, ¿verdad?, teniendo voz hasta este momento, en momentos donde no había tenido voz, y parte del proceso es una persona sabia que sepa acompañar y que sepa empezar a sacar a esa persona de ese loop, ¿verdad?